Educa, televisión para aprender. Presenta. Sin pelos en la lengua. En el programa de hoy, sordos. Mi nombre es David. Tengo 26 años. Mi mamá me ha dicho que yo oí al nacer, pero que después tuve una enfermedad y entonces quedé sorda. Yo nací sordo. Soy una persona sorda profunda. Mi nombre es Norma Rivera y tengo 35 años. Más o menos a la edad de 9 meses me detectaron 10 meses me detectaron el problema mis padres, por lo que me llamaban de atrás y no respondía a los estímulos auditivos. Entonces me llevaron donde el doctor, el audiólogo, y me confirmaron que tenía sordera. Mi familia me ha dicho que no saben la razón por la que yo me he quedado sordo. Existe la posibilidad de que siendo bebé me haya subido la temperatura, me haya enfermado y por eso perdí la audición. Yo cuando nací tuve problemas de salud. Me dio fiebre muy alta y por eso quedé sorda de ahí en adelante. ¿Cuándo te diste cuenta que no oías? Yo antes miraba a los oyentes y era difícil comunicarse. Yo quería poder hablar como ellos y como no podía, sentía mucha angustia y lloraba. Ahí entendí que ellos oyen y que yo era sorda. Que no podía comunicarme hablando y eso era imposible de cambiar. Pero yo sé que la comunicación es difícil. Ahora ya no me importa. En la edad de la escuela ya comencé a sentir de que era un poco diferente. A veces sí, los niños como que se burlan del hablado. Esto es una de las causas más difíciles de superar, porque como recién está aprendiendo, sí se burlan. Como son niños. Yo me sentía muy triste y no entendía por qué no me podía comunicar con el resto de mi familia. Para mí ser sorda es normal. Yo todo lo he aprendido viendo y a mí me gusta como soy. Cuando no entiendo algo, pregunto. No importa que no escuche nada. Yo observo todo a mi alrededor. Soy muy curiosa y me gusta conocer muchas cosas. Por ejemplo, me gusta hacer manualidades y dibujar. Aprendí a hacer cosas viendo. Yo, cuando entendí que era sordo, no me preocupé tanto porque entendí que tenía mis ojos. Ahora puedo trabajar, tengo mi familia, entiendo todo a mi alrededor. No importa que yo sea sordo. He tenido bastante experiencia. Mi familia me respeta como persona sorda. Por eso vivo tranquilo y estoy bien. Cuando me di cuenta que era sordo, era muy niño. No escuchaba nada y eso me daba miedo. Siempre buscaba el apoyo de mi mamá hasta que de a poco aprendí el lenguaje de señas y ahora comprendo todo. Yo estaba en casa, en mi cuarto, y sentí vibraciones extrañas. Me levanté, abrí la puerta y vi que en la sala estaba toda mi familia maniatada sin poder moverse. Se ve que habían entrado a robar y yo no me había dado ni cuenta. ¿Cómo te comunicas? Antes, cuando era joven, me ayudaban. Me decían que sea fuerte y que no sienta vergüenza de ser sorda. Y yo tenía que tener fortaleza, por ejemplo, para ir a los bancos. Yo muestro mi carnet para que sepan que soy persona sorda. Entonces ahí cambia y nos comunicamos por escrito.
Como yo veo las cosas que están a mi alrededor y como es mi manera de comunicarme, a pesar de no tener audición, es basado en lo visual. Por ejemplo, si veo a alguien que está con mala cara o enojada, me doy cuenta de que la comunicación va a ser difícil. También utilizo la lectoescritura para comunicarme con gente que no sabe el lenguaje de señas. Así es como no me complico la vida para nada. Mi mamá sabe un poco de señas. Mi papá, nada. Antes mi mamá servía de intérprete con mi papá. Cuando era chica intentaba comunicarme con él, pero ahora ya nada. Hace mucho que no lo veo. Mi familia no sabe nada de la lengua de señas. Ellos solamente hablan y a mí no me queda otra que leerles los labios. Mi papá no sabe el lenguaje de señas. Me comunico con la escritura. Mi mamá sabe un poco las señas y le estoy enseñando a Elia y a mi hermana, pero con papá no. Con él me comunico a través de la escritura. Una persona sorda tiene muchos sentimientos. A veces, la familia no le ayuda porque hay un problema en la comunicación con la lengua de señas. Entonces, cuando se encuentran con otros sordos, son los sordos quienes les ayudan, quienes les dan seguridad. La familia está muchas veces preocupada en que su hijo sea sordo y que no pueda hablar. Entonces, lo terminan apartando. Porque las personas sordas utilizamos la lengua de señas para entendernos más claro. Cuando se oraliza, se mezclan las ideas. Entonces, para nosotros es mejor la lengua de señas porque es más claro. Es igual, un idioma. La lengua de señas está conformada por un abecedario o por palabras con codificación. Por ejemplo, casa o vamos. O si quiero saber una palabra cómo se escribe, uso el abecedario de señas. Lo que hay que entender es la gramática del lenguaje de señas. Es diferente a la gramática del idioma español. Un día iba caminando muy animada charlando en lengua de señas con una amiga. Y por eso de estar prestando atención a lo que ella me decía, me di un cabezazo contra el poste de la luz. Eso nos pasa bastante. ¿Dónde estudiaste? La escuela y el colegio lo hice en una institución para personas sordas. Primero, mi papá y mi mamá se preocuparon mucho y me llevaron a una institución de personas sordas. Pienso que fue muy básico lo que me enseñaron porque no podía avanzar. Cuando terminé la escuela, pasé al colegio e hice hasta tercer curso. Tuve profesores muy buenos, pero también tuve profesores que no me comprendieron nada y que eran lo contrario. Más bien no querían ayudarme y esto fue una etapa muy difícil. Cuando yo era chiquita y estaba en la escuela, no sabía nada. Al principio, mis padres me pusieron en una escuela de oyentes. Los profesores me explicaban, pero yo no tenía intérprete. Entonces yo me sentí muy frustrada, muy triste. Me daba iras, porque yo era sorda y no entendía. Cuando pasó el tiempo, un amigo de Estados Unidos se encontró con mi mamá y me llevaron a una escuela para que yo aprenda la lengua de señas. Entonces, poco a poco, yo iba entendiendo más y a mí me gustaba y me sentía muy cómoda con mi grupo de amigos sordos. Lastimosamente, yo no estudié de pequeña porque mis padres no me pusieron a estudiar. Y solo pude terminar la escuela. ¿Te han discriminado? Claro que sí. Algunas personas se me burlaban, pero yo no sabía por qué no los escuchaba.
Pero entonces otras personas me contaban y me decían que se estaban burlando de mí, pero yo no entendía. Decía, ¿qué pasó? Sentí que me humillaban. Esa situación me puso muy triste. Por suerte, mis amigos sordos me supieron animar y entonces dejamos esa situación y continuamos la vida felices con el grupo de amigos sordos. ¿Cuál es la diferencia? Solo la lengua de señas. Somos todos iguales. Cuando salía a la calle me sentía muy discriminado. Por ejemplo, en el bus, con las personas oyentes, pero con los amigos y cerca de mi casa, como me conocían, estaba todo bien y podía comunicarme. Pero afuera, como no sabían que yo era sordo, yo intentaba comunicarme y no podía. Eso me hacía sentir discriminado. No importa, yo uso la lengua de señas y esa es mi identidad. Podemos comunicarnos por escrito. Las personas se sorprendían. ¿Puedes por escrito? Sí, claro que puedo por escrito. Y de esa manera me sentía más seguro y no tenía problemas en comunicarme bien con ellos. Sí, por ejemplo, cuando me encuentro con personas, dicen, te presento a esta señora que es muda. No me gusta que me digan que soy una persona muda. Eso es desconocer. Hoy la ley dice que primero la persona es persona y luego la deficiencia. Mi deficiencia está enfocada en lo auditivo, pero yo puedo comunicarme por lenguaje escrito. Sí, yo recuerdo que pasaba entre sordos y oyentes. Cuando el oyente me daba una orden, yo no escuchaba y me confundía. Me volvía a dar la orden y no entendía. Le decía que era sorda y decían, mentira, mentira. Estaban equivocados. No podía comunicarme con personas oyentes. La comunicación es un problema. Porque yo ya me he aprendido a depender solo y he aprendido a aprender lo que yo quiero. A pesar de que a veces cuesta más esfuerzo, pero tratar de lograr estos objetivos. Todas las personas sordas a nivel mundial soñamos en el lenguaje de señas. Así como los oyentes sueñan con conversaciones, nosotros en nuestros sueños conversamos, pero en lenguaje de señas. ¿Tus amigos son oyentes o sordos? Antes tenía amigos oyentes, pero poco a poco me fui alejando. Ahora todos mis amigos son sordos. Tengo mucha amistad con personas sordas, porque es más fácil comunicarse con ellos. Tenemos las mismas costumbres y ellos saben cómo comunicarse muy bien. Con los oyentes obviamente la comunicación se distorsiona. Entonces es mejor pasar más tiempo con el grupo de compañeros sordos. Yo en el pasado tenía compañeros oyentes. Crecí con compañeros oyentes hasta los 12 años. Después se fueron. Pasé un tiempo aburrido y luego fui conociendo buenos amigos sordos con los que me comunicaba mejor. Conversábamos de muchas cosas. Vamos a comer, al cine. Compartimos tiempo en el instituto. Mis amigos oyentes ya no están, pero bueno, yo sigo conociendo a más personas. Tengo amigos sordos y amigos oyentes. Es una relación normal. ¿Puedes bailar? Si los sordos podemos bailar, las personas sordas podemos sentir la música. No escuchamos nada, pero podemos sentir la vibración. Cuando se sube el volumen, sentimos bastante.
Claro, me gusta mucho bailar, porque a pesar de que no escucho, cuando hay vibraciones, los bajos, yo puedo sentir y sé qué tipo de música es. Entonces veo a las personas bailando y yo copio los pasos que ellos dan. He visto personas sordas que son bailarines profesionales y me asombré. He visto mujeres bailarinas profesionales. Me gusta cómo bailan. Me gusta mucho el baile. Me hace sentir feliz. Las personas somos diferentes. A algunas personas les gusta. A mí particularmente no me gusta. Puedo bailar, pero no me gusta. Puedo bailar una o dos piezas, pero hay otras personas sordas que les encanta bailar. Tienen muy buen ritmo. Eso depende del gusto de cada persona. En mi caso, como decía, no me gusta bailar, pero es gusto personal. A mí me gustaría mucho trabajar con algo que tenga que ver con números o matemáticas. Me gusta la división, la suma. Por ejemplo, me gustaría trabajar en una oficina dentro de un banco. ¿Te ayudó tu familia? Tenía más confianza con mi papá. Mi papá me mimaba mucho desde que yo era pequeña. También siento mucho amor por mi mamá. Nosotros éramos 2 hermanos sordos. Mi papá y mi mamá estaban muy preocupados, no sabían qué hacer o a dónde llevarnos. Nosotros vivíamos en el oriente y allí no hay escuela para niños sordos. Entonces nos mudamos a Quito y allí estudié por 6 o 7 años hasta los 14 en una escuela. Mis padres estaban muy contentos que yo pudiera estudiar. Mi familia fue un factor muy importante en mi formación. Mi familia me trataba de enseñar lo que más pueda. Ellos son los que más se dedicaron a que yo me dedique a hablar. Antes mi familia estaba siempre controlándome y me tenían encerrada. No sabía absolutamente nada de afuera. Vivía encerrada y así fue pasando el tiempo. Fui creciendo así hasta los 8 o 9 años. Otros sordos me invitaron a conocer amigos sordos, pero yo no sabía qué hacer. Pedí permiso a mis padres para ir a verlos, y cuando entré en contacto con ellos, mi mente se abrió. Llegué y encontré señas diferentes por todo lado. Aprendí poco a poco la lengua de señas. Miré y me sentí libre. ¿Tienes pareja? Sí, mi novia se llama Natalia. Estamos juntos hace más o menos como 2 años y 6 meses. Ella estudia diseño gráfico en la universidad. Cuando yo tenga una pareja, un novio, va a tener que saber la lengua de señas para comunicarnos claro. Con una persona oyente sería más difícil. Tendríamos que escribir, leer los labios, hacer un poco más de señas. Por eso para mí es preferible que sea una persona sorda. Yo soy soltera. Cuando alguien quiere conquistar a la otra persona, juega, ríe, dice cosas divertidas, hace preguntas interesantes, utiliza palabras, gestos bonitos. Yo le decía que era muy bonita, era galante con ella. Le decía que ella era muy inteligente, siempre fui amable con ella. Es decir, poco a poco le fui conquistando y después fuimos enamorados. No tengo novia, estoy solterito, pero estoy buscando y quiero una. Entonces yo le vi su cara, su cuerpo y me gustaba. Y parece que yo a ella también. Nos hicimos amigos, poco a poco nos fuimos conociendo, conversábamos sobre distintas cosas y así fue que yo le pregunté si quería ser mi enamorada. Y ella me aceptó y seguimos. ¿Cómo reacciona la gente cuando se entera que eres sordo?
ninguna experiencia de discriminación ha marcado mi vida. Algunas personas, cuando sabían que era sordo, sentían curiosidad y querían aprender el lenguaje de señas. Otras personas simplemente se alejaban porque no querían entender. Pero eso no me importaba, no es mi problema, es problema de ellos. La gente debería comprender que tener una persona con deficiencia auditiva es una persona normal. A veces está el caso de discriminación, pero no está bien, porque a veces, como te dije, envidia, egoísmo. Yo pienso que todos deben compartir y tratar a todos igual. Cuando estoy sola con un grupo de oyentes, me siento triste porque no logro comprender todo lo que están diciendo. Quisiera poder comunicarme mejor y tener más confianza con ellos. Antes yo no sabía cuando conocía oyentes. Se burlaban de mí. No había nada de respeto. Con algunos jóvenes, cuando intentaba comunicarme, me decían que lo hagamos por escrito, pero era muy difícil. Por ejemplo, si me iba a la tienda y pedía algo, no me entendían. Yo sé que la mayoría es oyente. No importa. Fue muy difícil. Yo me siento que soy niña Down, pero yo soy especial. Casado es más difícil. No se puede salir a divertirse. Voy a conseguir la mitad de naranja. Nos acepten y nos respeten como personas. Downs, no Down, autistas. ¿Qué importa, por Dios? Sin pelos en la lengua.